Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Cada vez es más incierto el panorama para los venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. Y es por ello que hemos preparado un programa especial para ustedes para seguir contestando las dudas fundamentales que tienen todos los migrantes venezolanos, en particular los que se encuentran en Estados Unidos. Es por ello que le damos la bienvenida a Marta Arias. Ella es abogada de inmigración. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Un saludo para usted y toda su audiencia. Y bueno, ya estamos en la mitad de la semana, así que feliz mitad de semana y felicidades para el resto de semana que nos queda. Sí, doctora, quería en principio analizar este tema de las deportaciones que se han dado de venezolanos hacia El Salvador, sobre todo porque se está aplicando una ley particular, una de enemigos extranjeros. ¿Cómo interpreta usted esta legislación y si esto solamente va a competir a personas que efectivamente tienen antecedentes criminales en Estados Unidos o podría estar en riesgo una población más amplia de los venezolanos en Estados Unidos? Bueno, a ver, la ley de enemigos extranjeros fue la usada para deportar un grupo grande de personas que supuestamente son parte o del Tren de Aragua. Ahí serían los que están incluidos los venezolanos y también de las maras o de las M13, que son las pandillas de Centroamérica. La ley de enemigos es una ley de 1798 que dice que el gobierno puede deportar, arrestar y deportar sin derecho a un procedimiento de corte o a ver a un juez a aquellas personas que se consideran enemigos de los Estados Unidos. Las personas enemigas son determinadas o son enemigos porque estamos en tiempo de guerra o porque hubo una invasión o una intrusión predatoria, como dice la ley, de ese grupo de nacionales. Entonces, en conclusión, sí es una deportación basada en la nacionalidad y ese es el target. Pero el punto ahora es determinar si esos personas que fueron deportadas hacia Honduras, siendo nacionales de Venezuela, o siendo nacionales de cualquier otro país centroamericano, se consideraron que era una invasión o una intrusión predatoria de los Estados Unidos por parte de esa nacionalidad. Eso es lo que le tocaría a las Cortes determinar. Mm, la pregunta final que usted me hace, si esto se puede aplicar a otros inmigrantes, no creo que se vaya a poder aplicar a otros grupos que no estén, que no se vayan a considerar invasores o con una intromisión predatoria. Obviamente, invasión, ingreso a los Estados Unidos en forma masiva. Aparentemente la administración lo está interpretando como una invasión o como una intromisión predatoria. Eso no lo sé si este gobierno tenga la intención de tomar otros grupos de nacionales e interpretar la ley de esa forma. Eso pues estaríamos por ver. Sí, porque una cosa es justamente lo que se anunció anteriormente, que estos grupos pertenecían a bandas terroristas, bandas criminales, y otra es la que se haría la discriminación o la determinación por nacionalidad. Tengo entendido que cuando se utilizó anteriormente eran los nacionales de un país que participaban en una de las guerras mundiales. Entonces, siempre existe esa preocupación. Va a pasar siempre por el tema de que tienen que pertenecer al Tren de Aragua y si no pertenecen a ese grupo criminal que es el que es terrorista, los otros venezolanos podrían estar salvados. ¿Cómo interpretarlo? Yo pienso que sí, yo pienso que los venezolanos no deberían entrar en ese pánico, temor, esa es la esperanza y pienso que debemos pensarlo y actuar de esa forma, porque como usted bien lo dijo, el Tren de Aragua se considera una entidad terrorista, lo mismo que las M13, las pandillas, y obviamente
ese tipo de personas y ese tipo de nacionales no están sujetos a un proceso de deportación igual. O sea, si un juez los va a ver, esas personas igual van a ser deportadas. Porque el terrorismo y el ser miembro de una pandilla hace a una persona deportable sin derecho a ningún perdón. Entonces, ya solo el hecho de que esas personas pueden ser deportadas sin derecho a un perdón, también puede llevar a que el gobierno aplique una sección de la ley, que es la sección del Estatuto de Inmigración, la sección 235, que le permite deportaciones, vamos a decir, rápidas sin necesidad de hacer un proceso. Entonces, el gobierno puede aplicar esas deportaciones rápidas para estas personas que se consideran terroristas o miembros de estas organizaciones transnacionales. Ahora, una persona que no ha estado involucrada en ningún delito penal, no tiene ningún antecedente criminal, no está vinculada a ninguna de estas pandillas, ni en forma activa como militante de la pandilla, ni tampoco en forma de colaborador. Y digo colaborador, usted sabe, colaboradores pueden ser de muchas clases, incluso colaboradores de ayudar a esconder dineros, tantas cosas que pueden considerarse colaboración. Si una persona no tiene nada que ver con eso, no debería ser inculpada y enviada. Sin embargo, fíjese, ayer estaba viendo que hubo ciertas personas que sí fueron enviadas allá y sus familiares dicen que ellos no tienen nada que ver con por ejemplo, en este caso, el Tren de Aragua. Pues entonces, eso son cosas que son delicadas, pues si la vemos porque no sabemos cómo fue la selección de estas personas, si fue porque fueron por los antecedentes penales, los verificaron y después fueron y los retuvieron, los detuvieron, o cuál fue el tipo de selección de estos individuos específicamente. Yo siempre digo, mire, el papá, la mamá, los hijos, todo el mundo va a salir a defender posiblemente a sus familiares. Y también hay muchas ocasiones donde las personas se meten en problemas o en estas pandillas y los familiares ni siquiera saben. Pero bueno, vamos a esperar a ver que salga a la luz pública si es verdad que este número de personas o individuos de verdad tenían esos antecedentes o con el Tren de Aragua, con las pandillas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso quiero hablar con usted sobre el tema del TPS, que sigue siendo la preocupación fundamental de la mayoría de los venezolanos que están aquí en Estados Unidos. Ya venimos con más de su programa Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con la doctora de migración Marta Aria. Quería que nos comentara con respecto al tema del TPS. Hay dos etapas, uno ya no será renovado, otro todavía hay esperanzas de que sea renovado. ¿Cuál es el estatus actual de este tema? ¿Está en cortes? ¿Qué le puede decir a los venezolanos al respecto? Sí, efectivamente, Gaby. El TPS el 2023 definitivamente ya fue cancelado, fue terminado. Ese no va a tener ninguna extensión. Y digo el del 2023 que fue el segundo TPS que se emitió para los venezolanos. El TPS del 2021 que vence en septiembre de este año 2025, ese pues obvio todavía está vigente y todavía tenemos la esperanza y la posibilidad de que se extienda. Para julio 12, el gobierno de los Estados Unidos debe emitir su decisión si lo termina o lo extiende. El estatuto también dice que si no, el gobierno no se pronuncia, es decir, si hay silencio absoluto, automáticamente se extiende por 6 meses. Entonces, vamos a mirar, julio 12 sería la fecha para estar mirando, a ver qué dice el gobierno y si no dice nada, vuelvo y repito, habría una extensión automática de 6 meses de acuerdo a la regulación. Ahora, las cortes pueden revertir la decisión de no renovar el TPS que ya ha sido terminado. El TPS el 2023 que fue terminado, sí fue demandada esa decisión en las cortes. Sí, la corte podría, porque es un juez federal, emitir una decisión
o de que ordenar al gobierno que tiene que continuar con él o también de ordenar una medida cautelar. Hasta el momento no ha habido ninguna medida cautelar. Las medidas cautelares se presentan como para que no se aplique lo que ordenó el gobierno mientras el litigio continúa. En este momento no hay ninguna medida cautelar, quiere decir que la terminación continúa siendo considerada válida. Sinceramente, yo le digo, es mi opinión jurídica como abogada, que no creo que esta demanda prospere. Los argumentos argumentados por las partes peticionarias de esta demanda son argumentos muy débiles. Un argumento dice que es discriminación porque no se consideró que esos venezolanos que llegaron y aplicaron para el PTPS del 2023 los han considerado violentos o involucrados con el Tren de Aragua y que esto es, vamos a decir, un prejuicio o una discriminación. Eso es uno de los argumentos. El otro argumento dice, en este momento, ¿cuál es el otro argumento? Ya se me olvidó el otro argumento de tanta información. El otro argumento también decía que era como un perjuicio, un daño, porque se había presentado y se había quitado rápidamente después de que la persona ya habían muchos de ellos mandado las aplicaciones. Usted si se acuerda cuando fue anunciado, la gente empezó a hacer esas renovaciones y pagó. El gobierno sí está devolviendo el dinero de aquellos que pagaron la renovación. Ese dinero les está llegando, estén atentos. Hasta ahora tengo entendido que va muy lento el reembolso de ese dinero. Entonces, esos dos argumentos, como le digo, son dos argumentos que no son muy fuertes desde el punto de vista legal y yo personalmente no auguro mucha suerte a ese litigio. Doctora, nos quedan pocos minutos. ¿Qué le dice a los venezolanos que se queden sin esa protección temporal que tenían en Estados Unidos? ¿Deberían volver a sus países si no logran otra vía legal para permanecer en Estados Unidos? Bueno, obviamente como abogada y como los abogados aquí en los Estados Unidos estamos obligados a respetar las normas de licencia. Yo no podría, ni ningún abogado, decirle a nadie que se quede sin un estatus legal. Eso sería incorrecto. Mi consejo para todas las personas son, uno, consulte un abogado competente y tal vez uno no más, no, tal vez dos o tres que le puedan dar distintas opiniones. Todo el mundo va a tener una solución distinta o posiblemente no solución, pero por lo menos las personas se documenten y se informen. Algunas personas que presentaron, que tenían el TPS del 2023 y presentaron un asilo, esas personas pueden continuar protegidas con ese asilo. Los que no lo presentaron deben analizarlo muy bien porque si no tienen un caso meritorio, si no tienen un caso que puedan fundamentar y documentar, no lo deberían hacer. Tercero, hay personas que tienen peticiones familiares o incluso ya peticiones de empresa, que en ese caso lo aconsejable sea que salgan del país para que no acumulen presencia ilegal y continúen el procesamiento de sus peticiones laborales desde afuera para que puedan reingresar legalmente con esa petición. Entonces, todo el mundo tiene un caso distinto, Gaby, y pues las personas van a actuar de acuerdo a esas posibilidades personales. Por eso es importante es consultar con un abogado. Y también hay un tema que los venezolanos, la mayoría de, bueno, no la mayoría, hay un número importante, por lo menos más que otros de otras nacionalidades, que tienen engaños. La advertencia fundamental que les hace, hay muchas personas que le dicen, no, mete este papel, este otro, inventan historias. Eso tarde o temprano les puede perjudicar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Este es un consejo muy importante, sobre todo para la comunidad venezolana. Hay muchas agencias que se llaman agencias de asesoría o consultoría legal. Las que tengan esos nombres, asesoría, consultoría legal, salgan corriendo. No entreguen sus casos a estas personas. Pregunten, ¿usted es abogado aquí en los Estados Unidos? Si le dicen sí, ¿en qué estado está licenciado?
Para ejercer el derecho migratorio, la persona tiene que ser abogado licenciado aquí en los Estados Unidos, en cualquier estado, no tiene que ser el estado de la Florida. Hay la barra, se llama la barra de abogados de cada estado, es la que da la licencia. Por ejemplo, la barra de abogados de la Florida, la barra de abogados de Illinois, de New York, etcétera. Ustedes pueden ir a la página web de la barra de abogados y buscar si esa persona está licenciada o no. Es gratis, no se demora más de 3 minutos entrar y buscarlo, y esto es importante. Incluso allí aparecen los antecedentes disciplinarios de las personas. Hay abogados también que tienen antecedentes disciplinarios de suspensión, y eso pues es importante que las personas se documenten. Hay muchas personas que no indagan sobre esto. Hace poco vino a mi oficina una persona que fue a un consultor legal en Broward. Le estaba cobrando como $25,000 por hacer un proceso que ese proceso no tenía ni pies ni cabeza. O sea, iba a ir, es un proceso totalmente sin mérito, pero $25,000. Estas personas, tengo entendido, eran de nacionalidad venezolana los que estaban proveyendo el servicio. En West Palm Beach aparentemente también hay un centro de consultoría que es muy grande, tiene muchos adeptos, tiene muchos clientes. También son consultorías legales. En el Doral hay cantidades, sobre todo personas que presentan asilos y les inventan las historias a la gente y todo. Tengan cuidado, por favor. Inmigración tiene bases de datos, tiene bancos y ellos saben cuando estos asilos vienen de esa oficina del Doral, todos van igualitos con la misma historia. Obviamente la gente no se da cuenta. Entonces ya inmigración sabe, mire, este asilo es de la oficina de fulanito allá en el Doral y los van acumulando. Y tal vez todavía no los han arrestado ni nada porque ellos van creando esas evidencias, pero sí hay muchas de esas agencias que le hacen el mismo asilo a todo el mundo. Tengan cuidado, busquen su abogado de inmigración, y recuerden que sea licenciado dentro de los Estados Unidos. Si está licenciado en Venezuela, en Colombia, en Chile, no, ese abogado no está capacitado para ejercer acá a no ser que tenga una licencia. Nueva pausa aquí en su programa Perspectivas. Enseguida venimos con más. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con la abogada de inmigración Marta Aria. También quería su opinión. Sabemos que esto no ha sido aprobado, pero es un rumor que ha venido corriendo con fuerza. La posibilidad de que los venezolanos tengan una prohibición de viajes hacia Estados Unidos. Su análisis jurídico con respecto a esta posibilidad y a qué se enfrentarían los venezolanos. Sí, efectivamente, el New York Times y Reuters, dos agencias de noticias grandes y de buena reputación, anunciaron la semana pasada que posiblemente esta administración vaya a emitir una nueva prohibición de viajes o travel ban. El travel ban anteriormente fue emitido en contra de los musulmanes o para los musulmanes. En esta ocasión hay tres grupos y en el primer grupo estaría Venezuela y Cuba. Les prohibirían y les suspenderían todas las visas. Eso es lo que se anunció en estas dos fuentes de noticias. La razón, obviamente, son porque vienen de países donde no hay una revisión concienzuda o completa de los antecedentes penales de las personas, y obviamente son países comunistas o dictatoriales. Vamos a esperar el ban o ese travel ban estaría saliendo en las próximas semanas, posiblemente después de marzo 21, que es la fecha que el gobierno le dio a su gabinete para que haga una investigación completa del proceso de vetting, o sea, de revisión de antecedentes penales en estos países. Pero bueno, así es que está anunciado, entonces el rumor es que Venezuela y Cuba estarían incluidos. ¿Cuál podría ser la recomendación general que usted le hace a las personas que están fuera y, por ejemplo, tienen residencia permanente eh, justamente en este periodo o aquellas que quieren viajar justamente en estas fechas? Mi recomendación sería que por favor no viajen por ahora. Esperen que salga esta regulación para saber exactamente cuál va a ser su alcance.
Los que están fuera o sus familiares, por favor, dígales que entren a los Estados Unidos, ojalá antes de marzo 21, porque no sabemos exactamente cuáles son los puntos específicos de esta prohibición de viaje y no quieren ustedes encontrarse en una situación incómoda al regresar a los Estados Unidos. Entonces, antes de marzo 21 deberían tratar de reingresar a los Estados Unidos los que están fuera y los que están aquí, pues pensar muy bien su decisión de viajar fuera del país. Una última precisión, ¿las residencias temporales o residencias permanentes podrían entrar en esta prohibición de viaje? Podrían entrar porque la residencia es una visa de inmigrante, es un immigrant visa. Ahora, no sabemos tampoco, esto no puedo decirlo yo a ciencia cierta porque no ha salido nada, está la especulación. La forma que está escrita dice que los que están en el grupo uno se les va a cancelar o suspender, esa es la palabra, todas las visas. Todas las visas pues son dos, inmigrante y no inmigrante. La de inmigrante es la residencia. Entonces, así como está escrito, parecería que sí, pero todavía tampoco tenemos el documento final. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, doctora. Con mucho gusto. Marta Arias, abogada de inmigración, aquí en Perspectivas.